Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Villagrán y junto con mis compañeros Miguel Fernández y Laura Díaz vamos a explicar unos temas que ustedes tenían en el trabajo práctico. Bueno, vamos a comenzar con la teoría endosimbiótica, pero antes de empezar a explicarla quiero que veamos el significado de la palabra endosimbiótica. Endo significa dentro y simbiótica, que proviene de simbiosis, hace referencia a una relación entre distintas especies donde ambas resultan beneficiadas. Acá lo podemos ver en esta imagen introductoria que luego la vamos a explicar mejor. Bueno, esta teoría fue postulada por Lynn Margulis en el año 1967, pero bueno, ¿de qué trata en sí esta teoría? Trata de que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariota ancestral. Las mitocondrias las podemos observar en este GIF, que son las organelas encargadas de producir la energía y se encuentran en células animales. Mientras que los cloroplastos son los organelos que tenemos acá y se encuentran en células vegetales y son los encargados de realizar el proceso de fotosíntesis. Ustedes se preguntarán cómo fue que ocurrió esto. Acá lo tenemos explicado en esta imagen. Primero, una célula eucariota primitiva engloba o fagocita a una bacteria aeróbica. Recuerden que cuando hablamos de bacterias nos referimos a células procariotas, ¿sí? Entonces, una vez que la engloba totalmente y esas bacterias aeróbicas van evolucionando, no se desintegran, sino que quedan acá, se van a formar las primeras mitocondrias. Después, nuevamente, la célula eucariota primitiva va a englobar a una bacteria, pero ahora una bacteria fotosintética, que serían los cloroplastos. Acá tenemos formados los cloroplastos y las mitocondrias. Bueno, entonces, de esta manera se desarrolla una relación simbiótica beneficiosa en donde las bacterias van a perder su capacidad de funcionar de manera autónoma, pero a su vez van a recibir protección por parte de esa célula hospedadora. Y a su vez la célula hospedadora va a ganar la capacidad de realizar el proceso de respiración celular en el caso de las mitocondrias y el proceso de fotosíntesis en el caso de los cloroplastos. Acá en este GIF podemos observar cómo la célula va a englobar a lo que después se va a convertir en una mitocondria, ¿sí? Bueno, lo que llevó a postular esta teoría es que a través de la microscopía electrónica no solo documentaron la presencia de ADN en cloroplastos y las mitocondrias, sino que también ese ADN era parecido al que se observaba en las bacterias. Entonces, ahora vamos a hablar del ADN mitocondrial. Bueno, el ADN mitocondrial es diferente al ADN nuclear, que sería el que se encuentra acá. El ADN mitocondrial es una molécula circular de doble cadena que se localiza en el interior de las mitocondrias, que es lo que observamos acá. Estos circulitos sería el ADN mitocondrial. Y solo tiene aproximadamente 16.500 pares de bases que van a codificar con diferentes proteínas específicas de las mitocondrias. Bueno, cada célula de nuestro cuerpo contiene de cientos a miles de copias de ADN mitocondrial, las cuales se van a distribuir de manera aleatoria entre las células hijas en cada división celular, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la diferencia entre dos conceptos que son muy importantes, que sería la homoplasmia y la heteroplasmia. Lo que quiere decir homoplasmia es que todas las copias del genoma mitocondrial van a ser iguales. Si observamos en esta imagen, son todas del mismo color,
pero a su vez pueden ser ADN normal o bien puede ser ADN con mutación, pero siempre iguales. En cambio, heteroplasmia, eh, las copias del genoma van a ser diferentes. Podemos tener con ADN normal o ADN mutado. Esa sería la diferencia entre homoplasmia y heteroplasmia. Hola a todos, ahora vamos a pasar a desarrollar el punto sobre recombinación genética. La recombinación genética es un proceso físico en el cual moléculas de ADN diferentes se van a combinar. Este proceso provee amplia reestructuración, elimina mutaciones desfavorables, mantiene y esparce mutaciones favorables. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Es que otorga oportunidades a las distintas especies para adaptarse a ambientes cambiantes. Además, es la causa fundamental de la diversidad de los seres vivos. Otorga variabilidad genética. Este proceso ocurre tanto en células procariotas como en células eucariotas. Existen tres tipos: recombinación homóloga, recombinación específica del sitio y recombinación por transposición. Vamos a pasar a ver la primera, recombinación homóloga. Para hablar de ello es necesario primero hablar de los cromosomas homólogos. Estos son pares de cromosomas provenientes de los gametos de los progenitores, uno materno y uno paterno, cada uno con sus cromatídas hermanas. Es necesario que haya regiones homólogas para la complementariedad de las secuencias de ADN. Al comienzo de la profase de la primera división meiótica, los cromosomas homólogos se acercan y se aparean. En los puntos de entrecruzamiento, un fragmento de cromatida de un homólogo se rompe y se intercambia por un fragmento de una cromatida del otro homólogo, como podemos observar en la imagen. Los extremos 3' de una cadena se unen con los extremos 5' de la cadena homóloga. Finalmente, con la acción de la ADN polimerasa se sintetizan nuevas regiones en cada cromosoma homólogo. Ahora, las cromátidas hermanas dejan de ser genéticamente idénticas, como se puede observar de esta manera. Vamos a ver un video que lo muestra de forma más dinámica cómo ocurre esta recombinación. Tenemos los cromosomas homólogos y en esta parte es donde ocurre la recombinación. Vamos a pasar ahora a la segunda recombinación, que es la recombinación específica del sitio. Este tipo de recombinación ocurre solo en sitios donde existen secuencias específicas de ADN, como se puede observar en la imagen. En primer lugar, se reconocen estos sitios, luego ocurre una recombinación y finalmente se inserta un nuevo fragmento de ADN. Vamos a ver la siguiente imagen para que nos quede más claro. Este proceso ocurre cuando un genoma viral se integra con el genoma de una bacteria. La principal proteína que actúa acá es la integrasa, que ella va a reconocer el pequeño tramo homólogo que se encuentra en esta secuencia y se va a unir. Ahora vamos a pasar al tercer tipo de recombinación, que es por transposición. Este proceso de recombinación consiste en el cambio de genes de una posición a otra, sin depender de la homología de la secuencia. Este proceso utiliza recombinación, pero no genera un intercambio. Se relaciona con el proceso de recombinación, ya que dependen de una ruptura y una reunión de cadenas de ADN. Existen dos tipos: transposición replicativa y transposición no replicativa. En la transposición replicativa se copia un segmento de ADN para luego pasar a otro lugar, pero quedando el primero en su posición inicial. La transposición no replicativa, un segmento de ADN pasa de un lugar a otro. Es fundamental aclarar qué son los transposones. Los transposones son las secuencias de ADN que se van a mover de un sitio del genoma a otro.
Vamos a observar la siguiente imagen para comprender mejor cómo ocurre este tipo de recombinación. En este proceso actúa la enzima transposasa. Esta es la responsable de la inserción del nuevo fragmento. Introduce los cortes de ADN en secuencias al azar y luego liga los extremos de ADN insertando en el sitio. Tenemos acá el donante y tenemos acá el receptor. Esta es la transposición replicativa. Se replica este segmento y va a estar presente tanto en el donante como en el receptor. En la transposición no replicativa, este segmento va a estar presente únicamente en el receptor. El donante ya no lo va a presentar. De esta manera concluye lo que es recombinación genética. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicar síntesis de proteína. ¿A qué llamamos síntesis de proteína? Es el proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de proteína se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma de la célula. Conceptos previos a ver en la síntesis de proteína. El ADN, conocido como ácido desoxirribonucleico, está compuesto por nucleótidos y su base nitrogenada son adenina, guanina, citosina y timina. Sin embargo, en el ARN, su base nitrogenada son adenina, guanina, citosina y uracilo. La transcripción o copia de información del ADN se realiza en el núcleo en forma de ARN. El ARN mensajero es el encargado de trasladar la copia del material genético hasta los ribosomas. Acá observamos una célula. Y dentro de la célula un núcleo. Y dentro del núcleo el ADN, donde se realiza la transcripción o duplicación en ARN. El ARN mensajero traslada la información genética fuera del núcleo hasta los ribosomas, donde se produce la traducción o síntesis de proteína. Acá observamos un ribosoma que se divide en dos sitios, sitio A y sitio P. El ARN mensajero, con sus codones, se une al ARN de transferencia con su anticodón y su aminoácido específico. Luego pasa al sitio P e ingresa otro aminoácido de transferencia al sitio A. El aminoácido del sitio P se une al aminoácido del sitio A través de una unión peptídica. Y el ARN de transferencia abandona el ribosoma, formándose así de a poco una cadena de aminoácidos hasta llegar a formar una proteína. Acá se observa todo el proceso de síntesis de proteína. Acá, el ARN iniciador se une a un codón de iniciación. Luego, las subunidades mayor y menor se unen para formar un ribosoma funcional. El ARN de transferencia iniciador encaja en el sitio P. Luego, el anticodón de un ARN de transferencia entrante se aparea con el codón siguiente del ARN mensajero en el sitio A. Luego, el aminoácido del sitio P se une a través de una unión peptídica al aminoácido del sitio A. Luego, el ARN de transferencia abandona el ribosoma y el aminoácido que se unió en el sitio A ya está formando la cadena de aminoácidos. Luego, en la síntesis de proteína finaliza cuando el ribosoma alcanza el codón de terminación del ARN mensajero. Y así se formó una cadena de aminoácidos hasta completarse
y formar la proteína específica. Bueno, eso fue todo. Desde ya, muchísimas gracias.